Bueno, aquí seguimos en El Gato. Pasan 35 minutos de las 10 de la noche y saludamos ya al presidente de Vox, Santiago Abascal. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué está tan sonriente? ¿Cómo está usted? Pues por cómo pronunciabas Vox, que me ha hecho mucha gracia con tanta... No, es que habrá alguno que diga Vox, y claro, eso es como el taxi, ¿no? Esto es Vox con X, ¿no? Hay que pronunciar la fonética, es importante, ¿o no, Eduardo? Podrías haber dicho el boss de Vox. Efectivamente. Bueno, señora Abascal, tengo una sorpresa para usted que luego le mostraré al final de esta entrevista que va a estar... Joder, ¿cómo estoy hoy? Va a estar usted hoy con nosotros. También influye, digamos, al diputado Barrachina. Pero antes, la semana pasada estuvo usted en Cataluña, en concreto en Gerona, quitando lazos, ¿no? Propaganda separatista en las calles. Hay un interesante debate sobre si los ciudadanos tienen que salir a la calle a combatir la simbología separatista, la que les atropella, la que les señala, la que, digamos, les aparta, o si por el contrario debe ser el Estado quien dé esa batalla. ¿Usted qué opina? Bueno, es evidente que la tiene que dar el Estado, pero yo creo que los ciudadanos, los españoles, tenemos también una responsabilidad y ante la ausencia del Estado, ante la claudicación, en esa voluntad por ocupar de una manera totalitaria el espacio público en Cataluña por parte de los separatistas, yo creo que los españoles tienen el deber de hacerlo. Yo vengo muy contento de esa visita a Gerona, en este caso, porque... Claro, comparándolo con mi tierra, yo al llegar a Gerona y ver banderas españolas en algunos balcones, en pueblos complicados, me daba cuenta de que España está muy viva en Cataluña. Al contrario que en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, yo me juego el pescuezo a que prácticamente no hay ninguna bandera o no hay ninguna bandera en estos momentos colgando en ningún domicilio particular en el balcón en Álava, Vizcaya o Guipúzcoa. Porque el trabajo del separatismo terrorista ha funcionado durante muchos años. Y el miedo se ha mantenido. En cambio, en Cataluña, incluso en Gerona, todavía hay españoles que no están dispuestos a arriar la bandera. Yo creo que estar allí con ellos, apoyarles, retirar lazos, es una labor absolutamente imprescindible. Es un gesto, evidentemente yo no voy a estar retirando lazos todos los días, pero ir allí de vez en cuando, apoyarles, a estar con ellos, yo creo que es algo muy importante. Y yo creo que debíamos hacerlo incluso todos juntos. Yo el otro día en Twitter afeaba a Albert Rivera, que lo hubiera hecho después, luego me metía con Pablo Casado por las declaraciones que habían hecho desde el PP, y acto seguido yo mismo matizaba y bueno, no llegaba a pedir disculpas, pero decía que todos debemos rectificar y que sería un buen gesto ir a retirar lazos todos juntos. Fueron muy críticos usted y su formación, su partido, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en varios aspectos, sobre todo con la gestión que hicieron del desafío separatista. ¿Con el gobierno socialista cree que se está haciendo o se está yendo a peor? Bueno, si Mariano Rajoy o el gobierno de Mariano Rajoy cayeron en la dejación de funciones, algo que prácticamente ha venido a decir hasta Pablo Casado, no en esos términos, pues ¿qué vamos a decir del gobierno de Pedro Sánchez? Está directamente en la complicidad, dispuesto a ofrecer una especie de referéndum, una reforma camuflada del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no es otra cosa que una nueva subversión constitucional. Y evidentemente nosotros estamos absolutamente en contra de la posición de Pedro Sánchez y actuaremos en consecuencia también en los tribunales. ¿Pero cree que Pedro Sánchez, digamos, actúa así pagando el peaje de quien le llevó a la Moncloa, o es que directamente su ideología, su manera de pensar, sus intenciones políticas son las que está llevando a cabo? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no cree en nada. Un tipo que está dispuesto a salir a la palestra con una bandera de España gigantesca al estilo de los presidentes norteamericanos, sale del Partido Socialista, vuelve a entrar de manera imprevista y acto seguido dice que en España hay 4 naciones, que una es la española, otra la gallega, otra la vasca y otra la catalana. Yo soy bastante rico porque mi madre es gallega, mi padre vasco. Por elegir un poco. Es una auténtica imbecilidad, pero sobre todo demuestra que Pedro Sánchez no cree en nada, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy grave cuando es el presidente del gobierno, que además está pagando el peaje a los que le han aupado la presidencia del gobierno. Yo creo que aquí no hay... Estabais ahora analizando lo que ha dicho Quinto Rack, qué va a pasar, qué habría que hacer. Yo creo que no hay otra solución. La venimos diciendo hace tiempo y cada día me confirmo más en esa opinión. Eso le iba a decir, porque más allá de las actuaciones judiciales, que está claro el Vox, el papel que ha tenido desde enero del año 2017, es decir, enero del año pasado, que desembocó en todas las investigaciones del 20 de septiembre, del 1 de octubre y ahora determinadas personas en las cárceles y otros huidos y el juicio a la vuelta de la esquina. Pero más allá de ello, ¿qué propondría su partido para afrontar el desafío separatista, el desafío que han planteado a la nación y sobre todo, señora Abascal,
¿qué haría usted con esos 2 millones de catalanes, 47% de la población, que se quiere ir de España? Porque están ahí, no se y hay que abordar ese problema. A mí los que se quieran ir de España, España no es Cuba, ni es la Alemania comunista. Los que se quieran ir de España se pueden ir, pero sin el territorio de todos los españoles. Eso en primer lugar. A nadie le obligan a permanecer en España, ni siquiera les obligamos a sentirse españoles. Les obligamos a que respeten la soberanía nacional y a que cumplan con la legalidad. Lo que ha dicho Quinto Rá el otro día, por eso yo tampoco concibo que se le invite al Congreso de los Diputados a exponer sus posiciones, no es otra cosa que decir que va a atacar la existencia misma de España y que va a desobedecer a los jueces, que va a desobedecer las leyes. Ante eso yo creo que solo cabe una suspensión de la autonomía sine die, una aplicación de un artículo 155 o lo que sea. Hay mecanismos constitucionales de sobra en el artículo 116, en el artículo 155, en el artículo 8, para mantener el orden en Cataluña. A mí ya no me da miedo invocar ningún tipo de artículo. Creo que además de eso hay que abrir un proceso de disolución de las organizaciones y partidos políticos golpistas que son responsables de lo que ha ocurrido hasta ahora, es decir, del PDeCAT, de Esquerra Republicana de Cataluña, del Òmnium Cultural, de la ANC, con la legislación actual. Y creo que además hay que poner encima de la mesa, de una vez por todas, el debate de una nueva ley de partidos que ilegalice a los partidos políticos separatistas, o un referéndum nacional que votemos todos los españoles si queremos ilegalizar a los partidos que ponen en cuestión la existencia misma de España y que no quieren respetar las reglas del juego. Y en tercer lugar, la disolución de los Mossos de Escuadra. Yo creo que lo que no pase por ahí solo alargará el problema y en Cataluña además nos llevará al enfrentamiento civil en las calles. Y esto lo digo como algo que es negativo. Podría ser incluso peor. Podría ser que directamente los separatistas arrollan y consiguen la secesión. Eso no va a ocurrir, porque es que España está viva en Cataluña. Es que hay mucha gente dispuesta a defender España. No pueden pasar por encima de la mitad de la población catalana. Y ese yo creo que es un mensaje positivo, con el que yo me quedo. Hay gente que se siente muy sola en estos momentos, las instituciones no actúan, pero hay una fuerza muy importante en Cataluña de esa España que tiene una inercia y una fuerza histórica que sus enemigos desprecian y que no son conscientes de ella. Yo creo que se va a ver también el próximo día 9 con la manifestación convocada en Barcelona en la que estaremos. ¿Vox va a estar el próximo domingo? El próximo domingo en Barcelona. Dijo en una entrevista el pasado mes de agosto que no es partidario de sacar a Franco del Valle de los Caídos y que la ley de memoria histórica habría que derogarla. ¿Por qué, señor Abascal? Yo creo que a los españoles no se les puede imponer la memoria sobre nada. Ni nos tienen que decir lo que tenemos que pensar de la guerra civil, ni lo que tenemos que pensar del régimen de Franco, ni de la transición. Es decir, ahora planteaba Pablo Casado, pues hay que sustituir la memoria histórica por la memoria de la concordia, ¿no? No me tienen que decir ni que la República era el Edén, ni darme una visión absolutamente edulcorada de la transición. Que los españoles y los historiadores interpreten la historia y que los políticos se dediquen a trabajar para los españoles y para el presente. Ahora bien, si el Partido Socialista quiere poner ese debate encima de la mesa, yo creo que también hay que afrontarlo y hay que decirle en qué medida el Partido Socialista, con esas mismas siglas, tiene una responsabilidad en el pasado histórico de España. Eso lo digo yo, como Santiago Abascal, no es una propuesta de Vox. Yo tengo mi propia opinión y quiero tener el derecho a decirlo. Y quiero que otra persona de Vox o de otro partido que tenga una opinión sobre la historia reciente o pasada de España tenga derecho a decirla, ¿no? Entonces, esa es nuestra visión. La ley de memoria histórica solo coarta la libertad de los españoles y busca el revanchismo, que es algo verdaderamente inaceptable. Los primeros años de la democracia, el Partido Socialista no estaba en eso. Parece que no importaba a nadie, no importaba a los hijos de los que hicieron la guerra y resulta que importa a los nietos. Y claramente es un debate absolutamente falaz. Yo creo que a los muertos hay que dejarlos en su sitio y a los españoles hay que dejarles la libertad y a los historiadores la libertad de cátedra para interpretar su historia como quieran. Bastante dolorosa ha sido. Ahora bien, insisto, si se empeñan en el debate, pues habrá que quitar la estatua de Largo Caballero, la de Indalecio Prieto, y habrá que ir a un debate a fondo de estas cosas, pero yo creo que no es deseable ni mucho menos. Se decía que si ganaba Soraya Sáenz de Santamaría la presidencia del Partido Popular, en esa disputa que tuvo con Pablo Casado, daría alas a formaciones como Vox, como Ciudadanos, digamos, ya que representa lo contrario, decían algunos, a un partido de centro-derecha. Ganó finalmente Casado. ¿Le ha influido negativamente a su formación o a sus perspectivas la victoria de Pablo Casado o no? Pues en absoluto. De hecho, la afiliación a Vox se ha acelerado después de la llegada de Pablo Casado. La notoriedad de Vox es creciente y como precisamente Pablo Casado ha querido poner el debate de Vox encima de la mesa, pues lo que ha hecho es consolidar nuestras posiciones, sobre todo en la medida
en que no compite con prácticamente ninguno de nuestros mensajes. Claramente defiende el Estado de las autonomías, no tiene ningún inconveniente en que el Partido Socialista profane una basílica y ha dicho no voy a defender ese edificio ni a ese individuo, y profane una basílica y una sepultura, y por lo tanto, solo utilizando esos dos ejemplos, en materia migratoria, pues sí, dice que no, dice alguna cosa pero no hace ninguna propuesta concreta. Yo creo que se está desinflando bastante en relación con las expectativas que había generado. Dijo el otro día que su modelo era el de Núñez Feijóo, el modelo de Núñez Feijóo es el de la imposición lingüística, el modelo de Núñez Feijóo es el de la vuelta de tuerca en materia de ideología de género en los colegios, y el modelo Núñez Feijóo también es el de la memoria histórica en Galicia, donde han aprobado en la Junta de Galicia precisamente algunas mociones en la línea más claramente socialista y aprobada por todos los diputados del Partido Popular. Y por otro lado, ha puesto de portavoz prácticamente a Javier Maroto, que es el que últimamente le mete en todos los líos, y se ha empeñado en decirnos que tenía un abuelo rojo, que está muy bien, pero es que eso no aporta nada políticamente. Yo también tenía un abuelo que fue alcalde con Franco y me siento muy orgulloso de mi abuelo, y nadie me va a decir que no me sienta orgulloso de él. Pero es que eso políticamente no aporta, y a mí precisamente me recuerda a lo que hizo Zapatero, enseguida mencionar a su abuelo. Y la verdad es que en estos momentos Pablo Casado para nosotros no ha limitado nuestro crecimiento, ¿no? Ahora bien, ¿qué habría pasado si gana Soraya Sáenz de Santa María? No lo sé. Pero como eso no lo sabemos, antes se lucubraba mucho. Una última cuestión. Hemos pasado, por cierto, en un año de 3.000 a 9.500 afiliados de cuota, y en estos momentos estamos en los 70.000 simpatizantes inscritos. Toma, ¿pero esto es real o es como el cuento chino de los 800.000 del PP? Esto es de verdad. Eso afecta también a los ingresos de Vox, que se sostiene únicamente con las cuotas de sus militantes, que se han multiplicado de la misma manera. Y también lo notamos en los actos públicos que convocamos por toda España, que son actos muy numerosos. El otro día en Barcelona hicimos un mitin verdaderamente importante, quizá el más grande que ha hecho Vox hasta ahora, y hemos convocado un gran acto para el próximo 7 de octubre en el Palacio de Vistalegre. 7 de octubre, cuéntenos, ¿qué es lo que pretenden? ¿A quién está llamado a ese acto, a acudir el día 7 al Palacio de Vistalegre? Bueno, en realidad están llamados todos los españoles que puedan compartir. Ahí está, el programa de Vox. Viva quiere elecciones ya. O una exigiendo elecciones, ¿no? Bueno, exigiendo elecciones y también planteando nuestro programa, 100 medidas urgentes para España, que es lo que vamos a presentar también en las próximas semanas, y presentando también a una parte de nuestros candidatos. Es de alguna manera el pistoletazo de salida para las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas, y si se adelantan, pues para las elecciones generales. Ojo que el última aquelarre, asamblea, lo que sea de Podemos que hicieron ahí, no lo llenaron, señor Abascal, fue un fiasco total. No le estoy comparando con Podemos, pero atención que ahí están los datos de la formación de Pablo Iglesias. Nosotros apostamos fuerte y tenemos confianza en los apoyos que estamos recibiendo. Bueno, por cierto, vamos a ver, señor Abascal, fíjese, venía hoy aquí y buceando, fíjense, no sé si podemos coger un plano de esta revista, me dice, vean nuestra realizadora, la dejo aquí. Fíjense esta portada de la revista Época y miro la fecha del 2005. Los cachorros del Partido Popular. Y salen diferentes diputados o políticos de nuevas generaciones que ya empezaban a despuntar. Por aquí arriba, fíjense, Santiago Abascal, Ricardo Costa, Nadal, Sirera, Soraya Sáenz de Santa María, y aquí abajo sentado también el actual diputado Miguel Barrachina. 13 años han pasado ya desde su estancia en el PP. Y abro, y por ejemplo me llama la atención, porque por ejemplo le preguntaban a algunos de ellos cuáles son las preocupaciones, las 3 principales preocupaciones de los líderes, y Santiago Abascal la primera que contestaba era la paz en el mundo. Lo sigue pensando. Yo creo que todas deben inventar. Hace tiempo que no veo esa revista. Recuerdo alguna de las cosas que decía. Mis Santiago. No, es broma, es broma. Las preocupaciones de los 3, Santiago Abascal decía, año 2005, cosa que me llama la atención. Terrorismo y falta de conciencia nacional en las élites dirigentes. 2, inmigración de países islámicos, que ahora le preguntaría en el año 2005, porque que a día de hoy sea una preocupación es evidente. Y 3, la vivienda, y la 4, la paz en el mundo. Bueno, es broma lo de la paz en el mundo. Es como la vida sigue igual, Gonzalo. Efectivamente. Increíble que esto es casi como un vaticinio de lo que iba a ocurrir en el 2018. Pues mira, me hace gracia que me lo digas, porque la verdad es que hay muchas personas que ahora piensan que Vox habla de cuestiones migratorias
por oportunismo, porque pensamos que eso electoralmente... Y populismo, dicen, ¿no? Populismo. Xenofobia, sí, las etiquetas. Pero realmente algunos hemos estado preocupados con eso desde hace mucho tiempo. Es verdad que esa preocupación que entonces tenía hoy se ha acrecentado y que me parece extraordinariamente grave, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido este verano con la traición del gobierno en Cataluña, con el revanchismo del gobierno y con la complicidad con la invasión migratoria, ya más que demostrada, porque ahora está ya Soros con salvamento marítimo yendo a Marruecos, a las costas, directamente a recoger las embarcaciones. Yo creo que hay claramente una colaboración con las mafias que están traficando con personas, ¿no? Y nosotros seguimos sosteniendo que la inmigración sin control es un problema. Queremos que nuestras fronteras sean defendidas, lo decíamos el otro día. Hay que permitir a nuestros guardias que las defiendan de manera eficaz, no con una porra. 20 guardias civiles, por muy preparados que estén, no pueden impedir que 600 tipos con preparación militar entren en España únicamente con unas porras porque no se les permite defender las fronteras con medios antidisturbios. Creemos que hay que construir un muro en vez de esa alambrada y hay que aplicar las medidas que haga falta. Y el efecto llamada hay que detenerlo con el fin de las ayudas sociales a la inmigración ilegal, que ese es uno de los escándalos absolutamente silenciados que indignan a todos los españoles y que los vemos a veces en las noticias o los intuimos cuando alguien que es detenido por yihadismo resulta que vivía de las ayudas sociales, de la RGI en el País Vasco, y solo es la punta del iceberg. Yo creo que esta es una de las cosas que más preocupan a los españoles y que menos defienden los políticos. He visto las imágenes de, no sé si las habéis visto, de Matteo Salvini en Viterbo, el Ministro del Interior, efectivamente. El vicepresidente italiano, con el que yo he tenido mis más y mis menos precisamente por la cuestión de Cataluña. Pero en estos momentos dice cómo ha sido recibido en la orden de multitudes, lo dice por eso, ¿no? Es impresionante. Como si fuese una estrella de rock. Yo no he visto absolutamente a ningún político occidental entrar así en una localidad de 60.000 habitantes por las calles y siendo jaleado de esa manera, y menos en un contexto en el que está siendo atacado por todos los partidos políticos, está siendo estigmatizado e incluso por la propia Iglesia Católica en Italia, por su posición en materia migratoria. Pues bien, hay mucha gente que quiere ser defendida y sentir que tiene prioridad para sus gobernantes. Es decir, que su gobernante lo que quiere es garantizar su libertad, su seguridad y su identidad y no estar pensando en la paz en el mundo, en primer lugar, como decías antes, ¿no? Bueno, luego les digo las respuestas del diputado Barrachina. ¿Alguna pregunta, reflexión, aprovechando que tenemos aquí al presidente de Vox, a los miembros de la mesa? No sé si querían... Sí, bueno. Pedro, adelante. Vamos a ver, yo en relación al artículo 155, un poco la respuesta que ha dado Santiago, es decir, y la posición del PP previa. El artículo 155 presupone el reafirmar la autonomía, no suspenderla. El artículo 55 lo que supone es que si los representantes que están en esas instituciones sobrepasan sus atribuciones, etcétera, pues entonces el gobierno tiene que aplicar el 155. Y eso lo hizo el PP. Y después vino todo lo demás porque había aplicado el 155. Y no seré yo quien va a defender a Rajoy cuando lo he atacado muchas veces por la falta de contundencia a la hora de atajar este asunto, y al PP no digamos, porque el PP ha sido el responsable de las leyes de normalización lingüística de Galicia, cosa que he dicho aquí 15.000 veces, etcétera, etcétera. Muchas cosas. El PP ha sido cómplice absoluto, con Fraga para empezar, Feijóo ahora, etcétera, etcétera. Entonces, pero el 155 es un artículo que lo que hace es reforzar la autonomía, es decir, los que estaban administrando esa autonomía no pueden hacerlo, hay que quitar a esa gente, pero no para suspender la autonomía, sino para aplicarla, para que entonces Soraya Santamaría fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que la autonomía persistiera, no se suspendiera. Eso es muy importante decirlo, y a partir de ese momento... Técnicamente se llama la figura de sustitución de competencias. Sí, bien, pero no... Bueno, es importante, efectivamente, claro, lo que estás diciendo. Entonces, y yo voy más atrás. Aquí el problema está en el sistema autonómico, del que Vox efectivamente quiere suspender, lo cual me parece muy bien. Ahora, yo le preguntaría a Santiago lo siguiente. Y cuando habéis manifestado, en algunas manifestaciones que habéis hecho en distintos medios, que se requiere de la ilegalización de los golpistas, de los que responsables de los partidos que han sido responsables del golpismo, lo decís porque han hecho una tentativa de golpista que aún no se sabe en qué está acabando, porque eso es otra, el golpe de Estado aún no terminó. Claro que no. Entonces, lo que buscáis
es la ilegalización de los partidos secesionistas, pues son cosas diferentes. Sí, sí. Pregunta clara y clarísima. Bueno, pues, yo creo que de alguna manera lo decía en mi intervención anterior. Nosotros programáticamente planteamos la ilegalización de los partidos separatistas. Esa va a ser nuestra propuesta, programáticamente, en lo que vas a poder ver presentado con las 100 medidas urgentes para España, por si quieres que afinemos. Y es que programáticamente ya sabes lo que ocurre. Sí, bueno, los programas de 2015, de acuerdo. Eso lo podrás ver muy pronto y lo podrás ver anunciado, y además hay cosas que se plantean y se dicen y se sostienen, y lo hemos dicho todos los líderes políticos del partido desde hace bastante tiempo. Yo diría que desde hace año y medio de manera sostenida. Ahora bien, con la legislación actual no es posible la ilegalización de los partidos separatistas por ser separatistas. Lo que sí es posible es ilegalizar a los partidos que han participado del golpe con la ley de partidos actual. Bueno, es posible relativamente. Sí, yo eso también creo que lo he defendido en alguna ocasión, Santi, tú lo sabes, que yo creo que constitucionalmente ahora mismo y a nivel legal sí es posible la ilegalización. De hecho, en España se produjo la ilegalización de un partido político como fue Herri Batasuna. Por lo tanto, yo creo que a nivel constitucional y a nivel legal... No, él no ha dicho a nivel constitucional, ha dicho a nivel legal, con la legislación actual. Habría que hacer una ley. Habría que hacer una nueva ley. Yo ese tema lo he tratado en algún artículo y ahí se ha despenalizado la amenaza. En el Código Penal del 73 figuraba como amenaza y por lo tanto se podía declarar como asociaciones ilícitas a esos partidos. Se podría, y la ley de partidos también te establece una serie de supuestos. Pero la ley de partidos lo suaviza, porque la ley de partidos establece una diferencia completamente metafísica y absurda entre la idea del separatismo, el defenderse esas ideas, y su acción. Claro. Como si la amenaza no fuese una acción. Este es el tema, este es el tema clave. Es decir, la clave está aquí en que la amenaza es una acción. Con las palabras se amenaza. No se dice, no, hasta que no hagan nada, pero si Torra está amenazando permanentemente la soberanía nacional. A mí, Pedro, no me tienes que convencer de eso. Yo sería el primero que desea que con la legislación actual se pudiera ilegalizar a todos esos partidos separatistas, a todos los que estén dispuestos, a todos los que amenacen con ello. El Código Penal fue despenalizando el reconocimiento como asociación ilícita si alguna asociación se formaba con la amenaza explícita en esa asociación de la soberanía nacional. Eso se despenalizó, estaba. Y se quitó. La española no es una democracia militante. Entre el año 83 y el año 86. Hasta ahí he llegado. No, pero es que las cosas tan complejas a veces parten de un elemento nuclear muy sencillo. España no es una democracia militante. Ya está. Entonces, por eso puede pasar todo lo demás. Entonces, si tú quieres cambiar eso, tú decías antes de que no se puede... Mira, constitucionalmente la autonomía es un derecho. Luego, tú no puedes suspender la autonomía, porque estarías atentando contra la Constitución. Hay medidas que no legislativamente, tienes que hacer una modificación constitucional. Claro, sí, por supuesto. Y a partir de ahí hacer un desarrollo legislativo que te permita. Pero claro, decir, no, es que yo quiero suspender la autonomía. Bueno, usted no puede suspender. No, claro que no puede. Y es por eso ha dicho muy bien anteriormente que el 155 no supone una suspensión de la autonomía, sino que supone una sustitución de las competencias autonómicas por las estatales. Yo me declaro constitucionalista porque ahora mismo es nuestra salvaguardia de derechos y libertades. Yo creo que además, pero yo creo que es legítimo que se pida un cambio constitucional, oye, pues en la línea de Vox, pues para convertir a España en un Estado centralista o un Estado único. Perfecto. Eso. ¿Qué pasa? Que para conseguir eso será necesario un cambio constitucional. Yo a los independentistas les digo, mira, vosotros no podéis hacer lo que os dé la gana. ¿Podéis conseguir que haya un referéndum de independencia? Sí, pero ¿qué tenéis que hacer? Cambiar la Constitución. No hay problema. Entonces, si conseguís las mayorías, pero tú no digas... Ahí ya no. No. A ver, Santi, un momento. Ahí estás vulnerando derechos de los españoles. Perdona, un momento, Pedro, un momento, que es que ahora vamos a aprovechar que tenemos aquí a nuestro invitado y luego seguimos el debate. Venga, a ver. ¿Cómo que no? Hombre, si tú cambias la Constitución para si se enrocan, no, es que no quiero que se enroquen a Pedro y Jordi, lo podemos hacer a posteriori. Jordi, momento, profesor, no me entre usted también al trapo, por favor. Pedro y Jordi, vamos, este debate lo tenemos luego, aprovechemos si tenemos alguna reflexión o pregunta a Santi y si no, después. Diputado. Venga, turno del diputado. Bueno, a mí Santi me cae fenomenal cuando nos fotografiábamos juntos y después. No, por tanto, si él dice que crece la afiliación en Vox, yo, que soy un patriota y además de centro derecha, me alegro porque en el PP está creciendo y la intención de voto solo hay que leer las encuestas y España entera será patriótica y será de centro derecha y por tanto la mayor parte de los problemas estarán resueltos. Pero claro, acusar a Pablo Casado de
ligereza o de frivolidad en el tema de la inmigración o en el tema de Franco, cuando hemos sido los únicos que hemos dicho que no entrábamos y que no respaldábamos naturalmente mover a nadie de su tumba, que los enterrados, él tenía abuelos, como todos, mis dos abuelos eran los dos republicanos y jamás, nunca jamás dijeron nada de tocar a nadie de ninguna tumba, nunca, jamás. ¿Pero vais a plantear el recurso de inconstitucionalidad? Eran más de la parte de hazaña de paz, piedad y perdón y pasar página, ¿no? Y en lo de inmigración, perdón, si es que nos llaman del último porque la hazaña de la hazaña más razonable perdón, es el que ya tiene la derrota encima. Cuando ya la hazaña victorioso del principio de la República Eduardo, ni predicaba la paz, ni la piedad, ni el perdón. Eduardo, permíteme que termine Decía una frase una vez. La vida de un solo republicano no valía un convento, un crucifijo o un cáliz. Exacto. El hazaña pletórico. Bueno, pues nada, acaba tú. El de la paz, es el consultorio de la historia. Es el que ya dice eso porque no tiene más remedio, porque ya está derrotado. Que ya conoce al nacionalismo catalán. Eduardo, echa la aclaración interesante, por cierto. El nacionalismo catalán y por tanto digo que, hombre, acusar a Pablo Casado cuando todo el mundo de la esfera mediática de la izquierda nos acusa al PP de fachas y de tal y de no querer a la inmigración, que nos hemos opuesto en tiempo real. Pero si la izquierda llamaba facha a Soraya, cuando hemos hablado del Aquarius, en tiempo real, es decir, no hemos tardado un minuto en situarnos en un lugar en el cual probablemente Santi y muchos de sus compañeros estarían hoy muy a gusto. Y por tanto yo también celebro que ellos estén felices porque nosotros lo estamos. Pues yo me conformo, fíjate, con que España sea patriótica, ya sea de centro, derecha, de lo que sea. Eso con el boli, eso me preocupa. De nuevas generaciones. Muy bien. Eso me preocupa menos. Con el boli de nuevas generaciones de Castellón. Pero si yo los sentimientos no los pongo en duda, si lo que pongo en duda precisamente es eso, la voluntad de defender las cosas, la ligereza con la que se hacen, y yo no acuso a Pablo de ligereza, se acusa solo. Se acusa solo precisamente por sus posiciones en algunas materias, porque quiere deliberadamente, porque la izquierda le acusa de todo, precisamente quiere suavizar sus posiciones, porque está convencido de que no puede competir y que tiene que crecer hacia lo que llaman el centro. Y yo creo que hay muchos españoles de derechas, de centro, de izquierdas o de nada de eso, porque no se identifican con ningún tipo de etiqueta, que quieren oír discursos claros, que quieren ver que se les defiende a ellos, que se defiende la soberanía nacional, y de mismo modo que yo le percibo con cierta ligereza, pues él nos percibirá con cierta dureza, pero eso es natural. Por eso quizá estamos creciendo los dos, porque nos estamos dirigiendo a distintos públicos. Es un tipo duro, Santiago Abascal. ¿Podemos decir que es un tipo duro o no? Yo creo que no. Bueno, eso hay que ver su Instagram. Bueno, vamos a ver. Por cierto, pregunta concreta, la reflexión luego, que se tiene que ir. Venga. A ver si es verdad. Venga, que me pellizco, a ver. Santiago, aprovechando que el Pisuerga pasa por el Valle de los Caídos, ha deslizado algo muy divertido, que es que Pablo Casado presume, se ufana, de que tiene un abuelo rojo. ¿Tú crees que si hubiera tenido un abuelo en la División Azul, presumiría, aprovechando que el Pisuerga pasa por el Valle de los Caídos, presumiría de su abuelo en la División Azul con el mismo entusiasmo y el mismo orgullo que presume de haber tenido un abuelo rojo? Bueno, ¿tiene que contestar o no? No, es una pregunta retórica. Por eso. Vale, pero quiere. No, Santi, entra, dale. No, en mi intervención también venía a decir que, bueno, normalmente tenemos dos abuelos y nuestros abuelos, salvo que sean muy jóvenes... ¿Tú crees que presumiría de eso? Bueno, mi intuición es que no, tiene otro y supongo que alguna posición política ha tenido. Hay más preguntas, señor presidente de Vox. Bueno, Santiago Abascal, que gracias una noche más por haber estado en El Gato. La verdad es que el tiempo, ¿cree que pasa bien? ¿Pasa bien o pasa? Porque veo su foto de hace 13 años, 2005. La verdad es que no, lo lleva bien, ¿no? Digo. Yo es que me veo incluso mejor que en la foto. Sí, se ve mejor que en la foto. Honestamente. Eso está bien, honestamente. Bueno, que nos alegramos. Presidente de Vox, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en otra ocasión. Enseguida seguimos aquí con el análisis en El Gato, pero antes...